Para dar comienzo, quiero darle una invitación y la bienvenida del ingeniero Roberto Carlos Arellano Osorio. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Mazatlán. Un aplauso, por favor. Muy buenos días. La verdad, creo que el día de hoy hacemos una nueva historia en la asociación, una sinergia con el Colegio de Notarios, donde el Consejo de Notarios, donde se da este taller, este diplomado, de una manera muy productiva, en una plática que tuvimos en el 2021, nuestro amigo Rodrigo Usaz y su servidor, donde estuvimos trabajando sobre todo en los temas importantes que nos llevan día a día a nuestro quehacer profesional en la rama inmobiliaria. Hoy estamos muy contentos de este diplomado y agradecerles a cada uno de ustedes por la participación y por ese gran empeño de capacitarnos día a día sobre una materia muy complicada que es el derecho inmobiliario. Creo que tenemos el don de vender, creo que tenemos el conocimiento de vender, creo que tenemos las reglas para vender, pero a veces la ley nos convierte en problemas, en dificultades, en donde el patrimonio de nuestros clientes quedan en el aire, no dando una certeza jurídica. Sin embargo, el día de hoy tenemos grandes expositores, nuestro amigo Fernando García Sáiz, que está presente, y este día quiero felicitarlos a ustedes por esta gran participación y por esta gran convocatoria. En la mañana estuvimos en una reunión virtual donde en el Consejo Nacional de AMPI, donde hablaban sobre la guerra de Rusia y Ucrania en los bienes raíces. Estuvimos con Manuel Somoza, el presidente de Cibanco, y hablaba sobre los efectos de la guerra a la inflación. Y nos pusimos a reflexionar sobre cómo esto afecta a la inversión en bienes raíces. En su parte de la entrevista comentó que a pesar de que el Producto Interno Bruto de Rusia y Ucrania en su conjunto no superan el 2% de la economía mundial, los precedentes de conflicto en los precios de ciertas materias primas podrían generar que la inflación en México alcance en algunos meses niveles del 8%. ¿Qué significa esto para los bienes raíces en México? La volatilidad y la inflación harán que la búsqueda de los inversionistas en refugios seguros, como los inmuebles, incremente, y que ahora es el mejor momento para comprar una casa. Los bienes raíces siempre se han considerado una excelente inversión. Esto para protegerse contra la inflación, ya que tienen poca correlación con las acciones y los bonos. Así es que naturalmente el interés de los inversionistas en bienes raíces se estará disparando fuertemente, especialmente en un mercado donde hay mucha oferta de casas y tasas hipotecarias que amenazan con aumentar. Comprar bienes raíces ahora es una excelente apuesta en México, ya que las tasas hipotecarias siguen siendo bajas y mientras que la inflación vaya creciendo, el mercado va a estar activo. Hoy, con estos grandes ejemplos de notarios en nuestra sección, en nuestro estado, nos darán esas herramientas para poder nosotros prepararnos para esta nueva era. Estamos convencidos que nuestra Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios seguirá creciendo por este tipo de eventos que se generan el día de hoy. Yo agradecerles, darles la bienvenida, están en su casa y aprovechen este diplomado que es una herramienta para ustedes y para su negocio. Muchas gracias y bienvenidos. Y a continuación tendremos el mensaje de bienvenida del licenciado Rodrigo Lausaz Ascona, presidente del Consejo de Notarios del Estado de Sinaloa, para inaugurar el evento.
¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer el interés por parte del ingeniero Roberto Arellano, presidente de AMPI, por el interés mostrado para llevar a cabo este evento. Desde que lo platicamos, Roberto, siempre vi el dinamismo, la emoción de buscar juntar al gremio para buscar sobre todo la actualización y ver que sea un gremio competente no solamente en Mazatlán, en el estado, sino a nivel nacional. De igual forma, quiero agradecer la presencia del doctor en Derecho y notario público Fernando García Sáiz, así como maestro en Derecho y notario público Carlos Oscar Ucisichi, y decirles también de igual forma que cuando platiqué con ellos mostraron también mucho interés en llevar a cabo este evento, y bueno, qué mejor que tenerlos a ellos aquí, sobre todo por la gran experiencia profesional y la capacidad para llevar a cabo este curso de Derecho Inmobiliario. Pues bien, el objetivo de este curso es precisamente buscar que los agentes de bienes raíces estén más capacitados, puedan identificar muy bien cualquier problema que se pueda presentar en sus expedientes, elaborar mejor un protocolo de bienes raíces, identificar cualquier controversia que en un futuro pueda llegar a afectar a sus propios clientes. Es decir, una mala asesoría profesional por parte de ustedes puede crear en sus clientes una controversia de carácter judicial que puede a la postre crear que sus clientes pongan en riesgo su capital o quizás puedan perder todo su patrimonio. En este curso de Derecho Inmobiliario lo que pretendemos es que cuando ustedes acudan a las notarías, sus operaciones sean más ágiles, que identifiquen cualquier irregularidad de tal forma que no hagan que se detengan sus operaciones, que sean más eficientes, y a la postre esto les va a dar mayor competitividad y mayor éxito y logros en sus operaciones. En este curso de Derecho Inmobiliario vamos a tratar temas y conceptos de derecho básicos en materia de derecho civil, en materia de derecho mercantil, fiscal, administrativo, pero sobre todo en derecho notarial y derecho registral. Se van a plantear casos prácticos, y lo que buscamos aquí es que todos ustedes participen haciendo cuestionamientos. Los temas han sido muy detalladamente escogidos. Ahorita vamos a tratar el contrato de promesa de venta, que es muy importante para las operaciones que ustedes realizan, los contratos de compraventa. Vamos a analizar también todo lo que es la banca, créditos bancarios con hipoteca, con garantías. Vamos, en otros módulos, vamos a ver el régimen de propiedad en condominio, inversión extranjera a través del fideicomiso. Vamos a ver lavado de dinero, extinción de dominio. Vamos a ver infinidad de temas que a ustedes los van a hacer más competentes. Y lo que buscamos es que las notarías ustedes mismos no sean un cuello de botella para sus clientes y lleven a buen puerto todas sus operaciones. Bueno, y les quiero agradecer la presencia de todos ustedes, son las principales personas aquí para llevar a cabo este curso, y bueno, no me queda más que agradecerles la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Rodríguez Ascona. A continuación, presentaré una semblanza curricular del doctor Fernando García Sáiz, notario público 210 en el estado de Sinaloa, con ejercicio en Mazatlán, y quien nos hará la presentación del módulo 1 con el tema Generalidades de la promesa de compraventa y de la compraventa y sus características. El doctor Fernando García Sáiz es licenciado en Derecho por el ITAM en la Ciudad de México, con la tesis La Declaración General de Inconstitucionalidad
inconstitucionalidad en el amparo contra leyes, obteniendo mención honorífica. Estudió el doctorado en Derecho Patrimonial en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Ciudad Universitaria, con la tesis Constitucionalismo Contemporáneo y Bienestar, obteniendo mención honorífica en junio de 2018. Él es también autor de una vasta obra jurídica, entre las que se encuentran libros como Derecho Notarial, ensayos sobre competencia, consumidores y ciudadanos. En el INTAM ha impartido cátedra a nivel maestría y licenciatura con las materias de protección al consumidor y productos defectuosos y derecho empresarial, respectivamente. Además, ha impartido diplomados, módulos y seminarios en las siguientes escuelas de Derecho: Libre de Derecho de Sinaloa, Libre de Derecho de la Ciudad de México, Universidad Panamericana Ciudad de México, Universidad Autónoma de Sinaloa y Universidad de Durango. Pues sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Fernando García Sáez, mejor conocido como Hernando, aquí en nuestra ciudad de Mazatlán. Buenos días. Pues antes que nada, extender una felicitación a todos los que pues, en este sábado, porque los sábados son para disfrutarse y hay veces que hay que sacrificar, hay que pagar tributo, porque el aprendizaje requiere esfuerzos. Sin duda los felicito, creo que es significativo que estemos aquí. Y el segundo agradecimiento al Consejo Estatal de Notarios, un organismo de naturaleza pública relevante, al que todos los notarios pertenecemos y al que todos los notarios debemos colaborar. Y agradezco a Rodrigo, el presidente, pues esta invitación. Yo le decía a Rodrigo, a donde me invite el consejo voy, a la hora que sea y cuando sea, ¿no? Entonces creo que todos los notarios nos debemos al consejo, nos debemos al Estado, y aquí estamos tratando de comunicarnos de manera, digamos, como dicen en español, que ese es el verdadero reto, poder comunicar temas complejos, temas técnicos a auditores que no necesariamente a veces comparten la misma formación jurídica, ¿no? Entonces vamos a tratar, y les voy a pedir que me interrumpan cuando se me salga por ahí alguna palabra, algún concepto o alguna institución que no la entiendan. En ese momento me detienen y la aclaramos, porque yo creo que no es válido avanzar en la lectura de una oración cuando no la hemos comprendido, ¿no? Y la otra felicitación, sin duda alguna, a la AMPI. Felicito al ingeniero Arellano. Creo que en un entorno económico como el que estamos viviendo en Mazatlán, en el que pues, hay mucha oferta de bienes raíces, hay mucha demanda de bienes raíces, pues es significativo y es importante que estemos otorgando relevancia a la manera de prevenir problemas. Si queremos que Mazatlán, y según las expectativas que tenemos en el sector inmobiliario, es que vienen años todavía de crecimiento, de consolidación, de desarrollo, pues yo creo que todos los que estamos aquí desde nuestros respectivos espacios, pues tenemos grandes oportunidades para cuidar Mazatlán. No sería válido que por error o por negligencia echemos a perder la ciudad, echemos a perder, pues si ustedes lo quieren llamar así, los negocios, que al final de cuentas, pues todos estamos aquí porque tenemos un interés patrimonial. Nos interesa que nos vaya bien, nos interesa poder llevar a nuestras casas alimento, ¿no? Y algunos lujitos y algunos gustitos. Entonces yo creo que es importante, les agradezco. No voy a desarrollar más este tema y voy a pues, abocarme al contenido de la invitación. El contrato los contratos de promesa de compraventa y el contrato de compraventa, sin duda alguna, pues en un mercado de bienes raíces, pues son indispensables, son inevitables, es lo que siempre se hace. Todos los días, en todos los lugares donde se venden bienes raíces, de alguna u otra manera, bien o mal hechos, se están llevando a cabo contratos de promesa de compraventa, contratos de compraventa.
El contrato de promesa de compraventa es un contrato regulado de manera, digamos, muy sucinta, en 5 o 6 artículos, son 5 artículos del Código Civil, y es un contrato que es un contrato general, sirve para muchas operaciones que van a ser los contratos definitivos, salvo aquellas operaciones en las que el propio legislador o por la naturaleza misma del contrato no se puede llevar a cabo. Hay contratos, por ejemplo, como el de donación, que no puedes hacer un contrato de promesa de donación, porque el contrato de promesa de donación se cumple en el momento en el que estás entregando la cosa. Y el contrato de promesa, por definición, es un contrato que únicamente puede contener un tipo de obligación. ¿Qué tipo de obligación puede contener el contrato de promesa? La de hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Un contrato definitivo. Si ustedes, cuando tengan en sus manos un contrato de promesa de compraventa y lo revisan y van a empezar a encontrar un contenido obligacional diferente, pues pueden empezar a identificar que va a haber problemas. Ahorita más adelantito voy a ir identificando algunos de los problemas que se pueden evitar y de las consecuencias que se suscitan si no hay una buena redacción de este tipo de contratos. ¿Cuál es el sustento jurídico, si quieren ustedes, filosófico de los contratos? La autonomía de la voluntad. ¿A qué se obligan las partes? ¿Por qué se obligan las partes? ¿Frente a quién se obligan las partes? La doctrina civilista ha identificado históricamente dos grandes principios, el de la libertad contractual y el de la libertad para contratar. Aunque se parecen, se refieren a situaciones distintas. Todos tenemos la libertad de comprar o no comprar, todos tenemos la libertad de participar o no en una relación jurídica, y todos y algunos en menor medida tenemos la facultad de incidir en el contenido de esos contratos. Lo normal es que dos empresas negocien los contratos con plena libertad, no hay una situación de superioridad o de dominio de una empresa a otra, como acontece por ejemplo en relaciones en las que uno pues vende un teléfono usado a un amigo o vende un vehículo a un conocido. Estamos hablando de situaciones de derecho civil en el que se presume por la ley que las personas son iguales, por lo menos en ese plano por sus características jurídicas. Los problemas se empiezan a suscitar cuando entre las partes no hay esa igualdad, y el legislador entonces empieza a crear instituciones que vienen a modelar, a modular el contenido obligacional para que precisamente la libertad de contratar sea una realidad y que no haya una imposición, como se le conoce en la doctrina, de protección al consumidor, de cláusulas abusivas o de pactos engañosos y un conjunto de instituciones que están previstas en la ley. Entonces es importante que sepamos que todos tenemos libertad para participar o no en un contrato, y en principio la ley suprema de los contratos es lo que las partes pactan, no la Constitución. Fíjense lo que les estoy diciendo. La ley suprema del contrato es lo que nosotros quisimos poner en blanco y negro y firmamos. Esa es la ley que va a regir la situación jurídica que estamos creando y cómo vamos a resolver los problemas que puedan surgir a partir de lo que ahí pusimos. Es que yo quise comprar, pero parece que estoy donando. O yo quise donar, pero parece que estoy vendiendo porque hay un precio. Es que yo quise una promesa, pero fíjate que el Señor ya se metió a vivir en la casa. Fíjate que yo quería prometer vender, pero resulta que ya me pagó o ya me dio un enganche. Y que en apariencia y sin mucho rigor técnico, pues todo lo vemos por encimita. Y pues decimos, es que aquí en el contrato dice que es un contrato de promesa de compraventa. Y pues no importa, porque si eso queremos, pues le ponemos ese nombre y en las cláusulas pues ya hacemos lo que queramos, ahí lo que se nos vaya ocurriendo. Entonces yo creo que este tipo de pláticas que tenemos con ustedes pues nos permiten tener ese acercamiento, insisto, en temas que son técnicos, pero lamentablemente son inevitables para ustedes. Y pues yo no sé entre nosotros cuáles sean la formación que algunos de ustedes tengan, si tienen alguna formación en temas jurídicos, y si no,
cuál sea la organización jurídica que tienen en sus respectivas agencias inmobiliarias, porque estos son temas pues, con los que nos despertamos y cuando uno se está bañando, se está enjabonando, está pensando, oye, la obligación de hacer, son cosas que las debemos tener todos los días muy claras, porque como decía Rodrigo, si no vamos a tener muchos problemas que no solamente van a transitar entre fricciones con las partes, sino inclusive en temas de índole penal, ¿no? ¿Cuál es la utilidad práctica del contrato de promesa? Perdón. El contrato de promesa en general es un contrato preliminar que lo único que va a hacer es dos personas andan, entusiasmadas por llevar a cabo una operación y una le dice a la otra, fíjate que en unos meses voy a estar listo para entregarte esta propiedad, un inmueble, un local comercial, un terreno que voy a notificar. Ahorita no lo tengo listo, pero va a estar listo. La otra parte dice, bueno, me interesa, vamos formalizando para que en 3 meses nos veamos en una oficina, una notaría, a formalizar el contrato definitivo. Esa promesa de compraventa puede ser unilateral o puede ser bilateral. Y aquí entramos en problemas, va a decir, ¿qué dice este señor? Bueno, cuando la promesa es unilateral, es cuando solamente una de las partes se obliga a celebrar ese contrato futuro. Si yo digo te prometo vender, es una promesa de venta. Si yo te digo te prometo comprar, es una promesa de compra. Pero si yo te digo hicimos un contrato de promesa de compra-venta, parecería que nos estamos refiriendo a este contrato bilateral. Los conceptos son importantes. Ahorita cuando veamos el tema del pago del ISAI, a ver si me da tiempo, y si no me preguntan, porque si no se me olvida, quiero que veamos regulación, cómo se le ocurrió al legislador estatal escribir en el artículo, creo que es el 57, fracción tercera de la ley, escribir lo que a su juicio es el hecho generador de impuestos en materia de promesa, y van a ver lo que hicieron por ahí una mezcolanza de conceptos que ya luego uno no sabe qué quisieron decir. Entonces, yo les recomiendo, cuando hagan promesas de compraventa, llámenlas así y establezcan claramente que ambas partes se obligan a celebrar un contrato futuro. Y que ese contrato futuro es un contrato de compraventa. Y que ese contrato futuro de compraventa lo van a celebrar a más tardar o en fecha cierta, tal día, a tales horas y en tal lugar. Es decir, hay que precisar las circunstancias del lugar, modo y tiempo en las que se va a llevar a cabo ese documento, ese contrato, porque cualquier cuestión relacionada con el incumplimiento, estos datos que ustedes vayan plasmando les van a servir para poder tomar una decisión si llega el 10 de octubre del año 2023 y no se presentaron a firmar. Si no lo dijeron así con claridad y empiezan a tomar decisiones, seguramente van a meterse en un problema y van a llevarse a sus clientes a un problema que puede terminar en tribunales y lo peor, puede congelar el inmueble por algún tiempo. Es común encontrar en los contratos de promesa de compraventa que se entregan, que se pactan penas convencionales o cláusulas penales, como los conocemos los abogados. Todos saben que es una pena convencional, una cláusula penal. ¿Alguien la ha visto en sus contratos? ¿No? ¿Nadie? Bueno, la pena convencional es un pacto. El Código Civil dice que hay un capítulo por ahí en que se denomina de las cláusulas que pueden contener los contratos. Y hay un artículo que dice que los contratantes son libres para pactar los acuerdos que estimen convenientes. Una de estos pactos es la llamada pena convencional. La pena convencional es una cláusula que consiste en que la parte que incumpla pierde en beneficio de la otra parte lo que ahí se haya pactado. La cláusula penal, dice el Código Civil, no puede exceder ni en valor ni en cuantía el monto de la obligación principal. Es decir, no es un mecanismo para hacerse ricos. Es una predeterminación de la indemnización que te va a corresponder por el incumplimiento. Generalmente se establece un porcentaje que puede ser equivalente hasta el 100% del monto de la obligación principal. No pudiera exceder
porque de lo contrario la cláusula va a ser nula. Y los criterios de los tribunales es que los jueces tienen facultades para ajustar la cláusula convencional cuando sea desproporcionada. Tratándose de operaciones con consumidores, los criterios de evaluación son un poquito más rígidos, en tanto y en cuanto la pena convencional pudiera estimarse en ciertos montos, que es un impacto abusivo, sobre todo si no hay proporcionalidad y no hay una regla similar para el caso de que el que incumpla sea el proveedor. Ustedes no realizan operaciones con consumidores, generalmente, o puede haber que realicen. Ustedes realizan operaciones, digamos, de segunda mano, entre gente que vende su casa y que no son empresarios. No tienen mucho de qué preocuparse. El régimen de protección al consumidor lo van a ver cuando quien vende es un empresario, que es una empresa que le vende a un consumidor. ¿Y qué es un consumidor? Pues es el que adquiere como destinatario final un bien, un producto, un servicio, para destinarlo a vivienda. Si yo compro un local comercial a una empresa, yo no soy un consumidor, porque estoy adquiriendo un local comercial, ¿no? Esos son conceptos económicos, jurídicos que tienen relevancia. ¿Cuáles son los problemas que tenemos que evitar y por qué? Si van a poner ustedes en su contrato de promesa de compraventa que en ese acto el promitente comprador está pagando precio, ya tienen un problema severo. Si están entregando la posesión en ese momento o la están pactando para que esto ocurra antes de celebrarse el contrato definitivo, tienen otro problema muy grave. Si no redactaron en ese contrato de promesa de compraventa un pacto rescisorio, una cláusula rescisoria, van a tener un serio problema. Y si no pactaron una pena convencional, pues perdieron dinero, perdieron tiempo, y para lograr acreditar en tribunales una indemnización por daños, pues van a tener que acreditar todos los elementos de prueba relacionados con el incumplimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a dar la vuelta? Ustedes han visto, yo creo que sí, porque yo los he visto, no me va a decir que no, que pactan precios en promesas de compraventa, que entregan dinero a cuenta. Alguien que no haya visto eso, más bien. Todos, es que es algo que acontece. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien, porque ustedes con ese precio quizás están garantizando el pago de una comisión. No sé yo ustedes cómo le hagan. Yo supongo que algo así pasa. La interpretación que hizo la Corte, y esto no es una tesis que haya surgido ayer o antier, yo creo que desde que estábamos en la primaria ya estaba la jurisprudencia, te dice que si tú en el contrato de promesa de compraventa estás entregando precio o entregando la posesión, no estás celebrando contrato de promesa, estás celebrando ya la compraventa. ¿Y cuál es el problema de tener una compraventa en ese momento? Primero, la transmisión de los riesgos. Si la cosa se pierde, perece o se daña, pues es a cuenta del comprador, salvo que la hayan regulado, que lo dudo. ¿Qué pasa con los efectos fiscales si hay compraventa? Pues en ese momento se detona por lo menos los impuestos federales a cargo del que haya tenido una ganancia y los impuestos locales por la transmisión de la propiedad. ¿Y qué pasa si entonces sucede que después de 3 años con ese contrato de promesa llega a la notaría la operación y pues hay que referir como antecedente que hace 3 años se prometió vender? Y llega uno al municipio y te dice el municipio, pues aquí me emitieron el pago de un impuesto desde hace 3 años y los recargos son de 200,000 pesos. Y dice el señor, pues si la casa vale 1,000,000, ¿y por qué nadie me dijo? ¿Quién no le dijo al señor? Si cuando llegó a la notaría, pues nosotros nos vamos enterando. Entonces ahí es donde este tipo de comunicación con ustedes yo creo que resulta importante, para que vayan formándose ahí pues una agenda con ciertos criterios, o así como pues la receta para hacer el pastel, lo vamos anotando qué debemos y qué no debemos hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el precio? Ya les dije y les comentaba que el contrato de promesa no puede tener otra obligación, no me puedo obligar a nada más que hacer un contrato definitivo. Pero puedo pactar una pena convencional para el caso de que llegue el 1 de abril del 2022, que por cierto es mi cumpleaños, para que se acuerden, para el caso de que llegue ese día
y el señor o la señora no acudan a la notaría, vamos a pactar una pena convencional con pacto rescisorio expreso. ¿Qué es el pacto rescisorio expreso? El Código Civil, por ahí en un artículo que el Código Civil Federal es el 1949, no me acuerdo cuál es el local, pero es el mismo, dice exactamente lo mismo. Dice que la facultad de resolver las obligaciones, es decir, la facultad de dar terminadas las obligaciones, los contratos se resuelven, es decir, se terminan. La facultad de resolver las obligaciones, dice el código, más o menos así, se entiende implícita en las recíprocas. Nadie entiende qué es eso. Pero lo que significa es que tú no me puedes obligar a cumplir si tú no has cumplido con lo que te toca. Es decir, las obligaciones son bidireccionales. Se habla en la doctrina de obligaciones inalarmáticas perfectas. Yo estoy obligado a dar porque tú estás obligado a entregar, ¿no? Es como un dando y dando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pongan un precio, pero no lo pongan como precio. Tomen nota, pónganle prenda. En este acto, el promitente comprador hace entrega de 100,000 pesos al promitente vendedor en concepto de prenda para garantizar que yo el día 1 de abril voy a estar en la notaría para firmar el contrato definitivo, y esa firma va a ser a las 10:35 de la mañana. Entonces ustedes así empiezan a proteger un contrato. No hay contratos perfectos, ¿no? Pero sí hay contratos mejores que otros, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en este caso celebramos un contrato de depósito condicionado. ¿Es lo mismo en la prenda? No es lo mismo. Te voy a explicar por qué. El contrato de depósito es un contrato previsto en el Código Civil y es un contrato que yo te voy a decir cómo lo entendí. Te dejo, Gadiel, mi bicicleta en depósito porque no tengo dónde guardarla, pero voy a venir por ella algún día, y el día que venga me la entregas, y si no me la entregas vas a cometer un delito. Existe por ahí en el Código Penal un delito para quienes tienen un bien en depósito y se rehúsan a regresar. Esa figura que estás utilizando no te la recomiendo, porque el día que el depositante te exija la devolución del dinero estás obligado a entregarla. Ahora, ¿no? En ese documento se relaciona con la compraventa. Pues dice, pues, se está dejando en garantía para esta compraventa. Tenemos una cuenta especial para contar los depósitos condicionados. Esa cuenta no se toca hasta el momento de la contabilidad. Mira, qué bueno que tocas el tema y me encanta, porque es la mejor manera que tenemos de poder detenernos, reflexionar y explicar algunas situaciones. Los contratos, todos los contratos tienen un conjunto de cláusulas que se llaman esenciales, naturales y accidentales. Las cláusulas esenciales en los contratos son aquellas cláusulas que no pueden hacer falta en un contrato. Por ejemplo, en la compraventa no puede hacer falta el precio y la cosa. Si tú eliminas del contrato de compraventa el precio y la cosa, pues quién sabe de qué otro contrato estés hablando. A lo mejor las partes crearon un contrato especial. Son los llamados contratos atípicos o innominados, que tú no los ves en el código, no los ves regulados, pero es válido que las partes diseñen ciertos contratos, y dice el código, estos contratos se van a regular con base en el cual tengan más parecido, con el que guarde el mayor semejanza. Pero hay cláusulas junto a las esenciales, se llaman naturales, que pueden o no pueden estar, pero se entienden implícitas salvo que se renuncien. Por ejemplo, ahorita que veamos compraventa, vamos a ver la obligación de garantizar por el sanamiento para el caso de evicción o los vicios ocultos. Y las cláusulas accidentales, por último, son cláusulas que pueden o no pueden estar, ya depende de lo que la gente le quiera poner, siempre y cuando no implique la renuncia de derechos mínimos o que implique modificar estos elementos esenciales.
Entonces, cuando hacemos estas operaciones jurídicas complejas de contratos principales con contratos accesorios, dependientes unos de otros, pues yo te diría, así en principio, mi respuesta es, el contrato de depósito no es el idóneo, porque hay un contrato previsto en la ley que sí es el idóneo y que no te va a generar problemas de interpretación y todo el mundo lo va a entender. ¿Por qué? Porque están configurados especialmente para funcionar para ese fin jurídico económico. La segunda respuesta sería, no te puedo decir bien a ciencia cierta hasta no leerlo, ¿no? Porque a lo mejor le estás llamando de depósito, pero es una prenda. Volviendo a lo que yo les decía de la autonomía de la voluntad. La Corte dijo por ahí en una famosísima tesis que no importa el nombre que le des al contrato, sino el contenido obligacional que le asignes. Como les decía al principio, yo le llamé contrato de donación, pero hay un precio. Los tribunales te van a decir, aquí celebraron una compraventa, aunque le llames contrato de donación. Y muchas veces determinar o llegar al significado jurídico de estos contratos, pues no basta con saber leer, ¿no? Ayer alguien me preguntaba y me decía un cliente, fíjate que tenemos un problema ahí en el condominio y hay un extranjero que él dice que él lee que el artículo tal de la ley del régimen de condominio significa esto. Entonces cada quien le adscribe a las palabras contenidos y significados, pero pues lamentablemente hay veces que necesitamos un conocimiento técnico especializado porque las cosas no significan jurídicamente lo mismo que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, insisto, esto es importante, este ejercicio que estamos haciendo y que pues que siempre estamos, ¿no, Rodrigo, en las notarías, pues recibiéndolos ustedes y recibiendo a los clientes, y a veces como que pues, no nos entendemos, pero este es parte de los problemas que tenemos, ¿no? Ingenieros con abogados, abogados con agentes inmobiliarios, entonces, esto es parte del tema de todos los días. ¿Qué vamos a hacer con la posesión? Ahorita tenemos, yo creo que todos tienen temas de propiedades ya entregadas y no han firmado el contrato definitivo de compraventa. Yo creo que a todos les ha pasado. A nosotros cuando nos pregunten en la notaría qué hacemos, no desprecio y no entregues posesión. Ya la gente sale y llega a arreglos y luego, ay, fíjense que no me quieren pagar y no quiere firmar y ya está metido ahí adentro. O ya me dice que el precio pactado ya no le conviene. O fíjese que habíamos pactado un precio más bajo, que porque luego por ahí dice que hay que pagar impuestos. Hijo de su madre, empieza uno así, ¿cómo le vamos a hacer? Pues, ¿no? Dejas el cuchillo ensangrentado en la recámara y luego pues quieres que yo te ayude. Entonces, si van a entregar la posesión, si van a entregar la posesión, regulen que esa entrega de la posesión no es con el fin de cumplir con el contrato definitivo. Yo te estoy permitiendo que entres porque vas a llevar a cabo unas mediciones, porque te vas a mandar a hacer tus muebles a mesilla si quieres ver si cabe la cocina, si cabe el closet. Es decir, no es una entrega de la posesión con fines de cumplir con la venta, sino es una entrega de la posesión innecesaria porque el señor puede ir a medir, etcétera, etcétera, lo que se les ocurra. Pero regúlenlo y reglamentenlo, porque el día que lo quieran sacar, porque no les cumplió, pues pueden cometer ustedes un delito, ¿no? Por allá. Un comentario. Hace algún tiempo. Buenos días, yo tengo un comentario. Hace algún tiempo tuve una transacción en la cual la parte vendedora no estaba interesada como tal en vender. Quería aportar su terreno para que el desarrollador construyera, pero este desarrollador iba a pagar en especie. Entonces, por sugerencia de la inmobiliaria en la que estaba en ese momento, se pactó un precio de aportación. ¿Eso era correcto o cómo funciona en determinado momento? Porque pues ahí no era ni contrato de compraventa, ni promesa de... ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Rodolfo Rentería. Rodolfo. Ahorita, cuando me pase el tema de la compraventa, traigo ahí en una lámina problemas relacionados con el precio. Si se me va, me avisas. Eso te lo voy a responder ahorita. Gracias. Daniel. Sí, en función de la posesión, estamos platicando ahorita,
tipo de actividades. Sin embargo, el vendedor dijo, estoy de acuerdo, y se hizo bajo notario público un contrato donde se reguló. ¿Un contrato de qué? Un contrato de promesa compraventa. ¿En escritura? Sí. O sea, se hizo con el notario, ¿no? Y se reguló, pues que si esta persona cumplía, pues tenía una penalización, tendría que entregar la propiedad, y lo que había dado como anticipo se iba a manejar como si él habría hecho un arrendamiento, ¿no? Y bueno, el contrato es un abogado, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Crees que hay algún tema? Digo, todavía no se ha concretado la operación, estamos en el proceso todavía de Qué bueno. ¿no? Así quédate tantito. Así, paralizado. Mira, varios temas. Por disposición de la ley del notariado, los contratos que deban obrar en escritura pública, Si tienen que pagar los impuestos ahí, ¿no? los contratos que deban obrar en escritura pública no se pueden ratificar ni certificar por los notarios si vienen en documentos privados. El contrato de compraventa y el de promesa sobre inmuebles son contratos formales. Y aquí me voy a detener, voy a tener que hacer un paréntesis. En el derecho mexicano se sigue la idea y la teoría que se conoce como el consensualismo, es decir, las partes se obligan entre ellas sin necesidad de una forma específica. ¿Cuál es la forma que haya escrito? Es decir, los contratos se celebran verbalmente. Por ejemplo, ustedes aquí pagaron por entrar, pero no firmaron un contrato. No vi yo a nadie, o por ejemplo ustedes van al Oxxo o al Starbucks o a donde van y nadie se pone a firmar y redactar un contrato y decir, sí, bueno, pues entonces el café va a venir así, fíjate que, y pagar. Entonces, los contratos se realizan de manera consensual, es la regla general, con el consentimiento de las partes. Los contratos se perfeccionan por su mero consentimiento, dice la ley, sin que para su validez requieran de formalidad especial, salvo los casos expresamente previstos en la ley. Pues resulta que los contratos de compraventa de bienes raíces, la ley te dice que deben obrar por escrito, pero no solamente por escrito, hay una formalidad adicional, escritura pública. Y el contrato de promesa de bienes, dice la ley del notariado, también se tiene que hacer en escritura pública. Entonces ya de ahí entrada, contratos de promesa y contratos privados de compraventa, pues sálvese quien pueda, pueden tener muchos problemas, pueden tener muchos riesgos, ¿no? La Constitución en el artículo 17 establece que nadie puede hacerse justicia por propia mano. Eso se refiere a situaciones en las que el derecho proscribe pues la vendetta, la venganza, que no me oiga nadie, el ajuste de cuentas y ese tipo de cosas que aquí casi no pasan en Sinaloa. Bueno, pasan mucho, ¿no? Pero fíjense, la costumbre no deroga la ley, ¿no? Son de las cosas buenas. Entonces, fíjate que aquí hay una aparente contradicción con algo que yo les decía, que pusieran una pena convencional y que se quedaran con la lana. Entonces dice, oye, el artículo 17 que dice que nadie se puede hacer justicia por propia mano, hay que ir a los tribunales para que el tribunal determine que hubo un incumplimiento y entonces, llegado el caso de que así sea y se acredite y se pruebe de manera fehaciente, el juez va a decir, hubo un incumplimiento, quédese con la pena convencional. Bueno, la interpretación de la Corte en este sentido es que hay que distinguir entre dos cosas: obligaciones de dar y obligaciones de hacer. Yo no puedo obligar a alguien a que me entregue la propiedad, aunque lo haya pactado. Yo no puedo llegar con un equipo de amigos y decir, ahora sí, vámonos, vamos a tomar la posesión de la casa, y pues todo el mundo así con una apariencia medio agresiva. No puedes hacer eso, no puedes ejercitar el derecho por propia mano, tienes que ir a un juzgado. Pero ¿qué pasa entonces con la pena convencional? El pacto comisorio tácito o expreso que yo les refería al artículo 1949 ha sido objeto de muchos pronunciamientos en los tribunales. El criterio más orientador es uno que te dice, si tú pactaste que te ibas a quedar con la pena convencional y puedes acreditar de manera fehaciente el incumplimiento, era lo que yo les decía, pongan con claridad cuándo,
tenías que venir, a qué horas, en dónde, para que entonces te puedas quedar con esa prenda. Entonces, es la pena convencional más una prenda en garantía de cumplimiento relacionada con esa cláusula penal, pero yo no te puedo obligar a que me entregues la casa o a que te salgas de la casa si ya te entregué la posesión. Si ya le permití la posesión, artículo 17 constitucional, tengo que ir a un juez, porque si yo pretendo meterme inclusive, estoy cometiendo delito de despojo, y el delito de despojo es un delito grave, ¿no? Entonces es importante ir viendo cómo vamos a hacer es un reloj que lo tenemos que poner a funcionar con todas sus piezas para que no haya problema. Disculpa, una pregunta. Respecto al depósito de garantía entregado en prenda, ¿cómo se regulan los contratos de promesa? Situaciones donde, por ejemplo, la persona entrega 100,000 pesos, 50,000 pesos, algún monto inicial, y después desaparece. Es decir, ¿Y después un año, qué? 2 años, 3 años, la persona desaparece, no se puede contactarla y el dinero se dejó en prenda con la agencia o con el mismo vendedor en algunas situaciones. Ok, desaparece el comprador Sí, así es. y entonces no se firma el contrato de compra-venta. No, solamente la promesa. Es decir, ¿Y qué? firmaron la promesa, se entregó dinero y después el comprador no contesta el teléfono por un tiempo. Todavía tienes el dinero, pásamelo. No, ya. Yo te lo cuido. Te fue acomodado, pero... ¿No? Oye, no, pero ¿qué pasó con la fecha para cumplir con el contrato de compraventa? ¿Qué pasó? ¿Nunca apareció? ¿No se firmó la compraventa? No, solamente se firmó la promesa, se entregó la prenda y se puso una fecha futura para ¿Y ya la llegó, firma del contrato. llegó esa fecha futura o no ha llegado? Ya pasó. ¿Y qué pasó con el inmueble? ¿Está congelado? Pues no, porque desapareció el comprador y el vendedor dijo, bueno, pues si ya no apareció, ya pasó la fecha, entonces volvimos a vender a otra persona o lo volvimos a poner al mercado de venta. Okay. Y entonces, no, en este caso, de hecho, retiraron la casa de la venta, pero por otra razón. Sin embargo, el comprador sé que está vivo, porque veo que está en el Facebook contestando mensajes, nada más que no me contesta y no quiere recoger el dinero ni cancelar el contrato de promesa. Bueno, mira, llámale al Rodrigo. No, hay que hacer una interpelación notarial. Ahorita lo vamos a seguir viendo. Llega el día de cumplimiento y tiene que ver con tu pregunta. Llega el día 1 de abril y el señor que entregó los 100,000 pesos no llegó. ¿Qué voy a hacer? Le puedo exigir el cumplimiento forzoso del contrato de promesa. Yo el contrato de promesa dije, el día 1 de abril tenemos que firmar. Llega el 1 de abril, no firmó. ¿Qué decisiones voy a tomar? Pues puedo dar por terminado el contrato y decir, ¿sabes que no llegaste? Nosotros pactamos fecha límite hoy a las 10 de la mañana, lo doy por terminado, o te exijo el cumplimiento forzoso del contrato. Si lo hiciste bien, el contrato de promesa de compraventa y está en escritura pública, digamos que ya estás 50% adelante del problema. Vas a ir al tribunal con tu contrato de promesa de compraventa en escritura pública. Le vas a decir al juez, fíjese señor juez, vengo a exigir el cumplimiento forzoso. No la resolución, no la rescisión, porque la rescisión, si está bien redactada tu pena convención, tu cláusula rescisoria, tú puedes decir, ¿sabes qué? No vino, le voy a vender el bien a otro señor que era un segundo comprador muy interesado, pero tienes que documentar entonces bien ese incumplimiento. Si tienes tu cláusula bien hecha, te vas con el notario y levantas una fe de hechos de que el día 1 de abril a las 10 de la mañana no se presentó. Por si después se reaparece ese señor que anda en las redes sociales y te dice, vendiste un inmueble que me habías prometido a mí vender y te voy a meter en un problema o te voy a estar ahí pidiendo dinero o cosas que se les ocurran. Tú ya documentaste el incumplimiento y el juez te va a dar la razón. Va a decir, oye, pues es que el señor no vino, aquí está la prueba evidente de que no llegó. Ahora, tú pudieras inclusive hacerle una interpelación notarial para otorgarle una segunda oportunidad. Como se trata de una obligación de hacer, te vas a las reglas generales del código y le das un plazo
Le dices, te permito que no llegaste hoy, COVID, que el avión, que lo que tú quieras. Vamos a pensar que pudo haber un caso fortuito o fuerza mayor. Le das una segunda oportunidad. Y si no, pues te vas al tribunal. ¿Y sabes qué va a pasar? El juez en rebeldía va a otorgar el contrato definitivo. No necesitas que venga. Entonces te digo, si lo tienes todo bien hecho, vas a minimizar tu problema. Pero ¿cuál es el problema? Pues que la gente, los clientes, pues les gusta hacer contratos privados y puede ser una razón económica, ¿no? ¿Por qué? La ley del notariado, en el artículo que regula el arancel relacionado con los contratos de promesa, te dice que el costo es el 50% del contrato definitivo. Entonces, si te vas a gastar 100,000 pesos en la compraventa de honorarios, pues este te va a costar 50,000 pesos. Y dice, uy, no, pues, ¿no? Entonces, cuando ya empiezan a surgir las carrasperas y los dolores de panza. Entonces, tenemos una solución y una alternativa para que no les salga tan caro. Hay un seguro de gastos notariales mayores por ahí, no. Todavía no se les ocurre. Y qué bueno que no se les ocurra, porque si no luego va a pasar como con los doctores que ya te ven llegar con seguro, mejor no te atienden, ¿no? Entonces yo les digo, documenten el incumplimiento, demanden el cumplimiento forzoso y no se les olvide, si demandan el cumplimiento forzoso, inscriban la demanda de manera preventiva en el registro público de la propiedad para que surte efectos contra terceros, porque a lo mejor ese señor le vende a alguien más en ese en ese proceso, y entonces sí, pues están más fritos. A ver, allá al final, porque si no el Gadiel está monopolizando esto. Eso ya se va a cobrar, Gadiel. Sí, ya. Sí. Yo tengo una duda, por ejemplo, nosotros hacemos un contrato de promesa de compraventa. Por lo general nosotros hacemos como una fecha tentativa de compra o escrituración, porque muchas veces por la cuestión a veces de los créditos, etcétera, pues no tenemos un plazo exacto, ¿no? Mi pregunta es, ¿podemos poner una fecha tentativa en el contrato de promesa de compraventa y ya cuando tengamos una fecha definida hacer un anexo de fecha de firma? ¿Se puede? Pues, mira, el contrato de promesa debe tener una fecha cierta en la cual le vas a dar cumplimiento al contrato definitivo. Quizá la recomendación sería someter el contrato a una condición suspensiva, que no sea tanto un tema de plazo, sino de cumplimiento de un acontecimiento futuro de realización incierta, que es el otorgamiento de un crédito en favor del cliente. Porque no puedes tener un plazo así que lo vayas cambiando. Acuérdate que el cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de una de las contrapartes, ni modificarlo unilateralmente. O pones un plazo o lo sujetas a una condición, ¿no? Gracias. No, con mucho gusto. Algo así. Mira, si quieres... ¿Y qué se hace con el dinero entonces? Con el dinero, pues el dinero tiene un destinatario. Si no hayas que hacer con él, yo tengo un par de ideas. ¿No? A ver, Ricky. Yo creo que aquí un problema que acabas de mencionar, de que todo cuesta, de que nadie quiere pagar. Esa es la raíz de todos los problemas, porque tú dices muy fácil, ven con el notario para fe de hechos, sí, 20,000 pesos. Ve con el juez y haz esto como si el juez estuviera esperándote a que llegues. Tienes que contratar un abogado que te va a cobrar otros 40. Tienes 100,000 pesos. Yo creo que un poquito más. ¿Me explico? O sea, ¿vale la pena tanto para tener todas las cosas bien? ¿O que se hace algo más sencillo? La gente no quiere pagar. Así es. No, ese pues, es el problema de todo. Vamos a tener que cerrar las notarías y te digo cómo hacerlo. No, mira, ese es el problema, ¿no? Hay que tratar de minimizar riesgos. O sea, sigan haciendo si quieren sus contratos privados. Han funcionado por años y van a seguir funcionando. Háganlo de la manera más completa que puedan, pero no nos metan a los notarios en el problema. Cada quien asuma su parte en la película, ¿no? ¿Qué parte quieres jugar? Y si tú decides asesorar a tu cliente para que haga contratos privados, maestro, pues tú eres un profesional y tú vas a asumir las consecuencias de tus asesorías. Pero no lleven al notario y decir, oye, es que vamos a firmar en la notaría un contrato privado y pues aquí vamos a aparentar como que el notario...
En mi oficina no se firman contratos privados. Yo no me dedico a eso, es una notaría pública, no una notaría privada, ¿no? Pero hay solución. Están las cartas de intención. No sé si las utilicen, nosotros las utilizamos, en otras ciudades se utilizan. ¿Qué es la carta de intención? La carta de intención está prevista en el Código Civil y se conoce como oferta. Es la policitación oferta que estudiamos tanto por ahí en nuestros primeros años de la carrera. ¿Y qué es? Cuando una persona le hace una oferta a otra y esa persona no está presente, es decir, tú estás, por decir, en Culiacán y el comprador está y el vendedor está en Mazatlán. Se manda la oferta por Transportes Unidos, por correo, por como quieras. Cuando le llega al señor, el señor la ve y dice, fíjate que el señor Ricardo González Henderson me dice que me compra esta casita y las condiciones que el señor Ricardo me sugiere, me ofrece, son estas, que me va a pagar 10 pesos, luego 20, y que el día que vayamos con el notario me va a pagar los remanentes. Fíjense que estructuralmente se parece mucho a la promesa. Con la única diferencia, bueno, con otra, entre las únicas diferencias, que les va a costar más barato y no está prevista como una prohibición para que el notario no pueda ratificar, porque la ley del notario se refiere a los contratos y este no es un contrato, es una carta de intención, es una oferta aceptada por ambas partes en la que se están poniendo de acuerdo para un contrato. Hagan cartas de intención bien hechas, vayan con el notario, que se ratifiquen las firmas y se certifique la identidad de las partes. Con una carta de intención bien hecha, ustedes van a poder retener cláusulas penales o penas convencionales, porque están bien hechas, y van a poder demandar en tribunales judiciales el cumplimiento forzoso. De ese no te vas a librar, salvo que tú tengas otra constitución diferente a la que todos tenemos y el juez te diga, no, sí, quédate con la casa. El cumplimiento forzoso lo tienes que demandar. Cuando se trata de obligaciones de hacer, tú no puedes ir a sacar, no te puedes ir a quedar con una casa, ¿no? Hagan cartas de intención ratificadas y se evitan el problema del ISAI, porque en las cartas de intención no están ni siquiera previstas en la ley de Hacienda Municipal como un hecho generador de un impuesto. Sobre esas cartas de intención, pues, por ejemplo, manejamos contrato de costo condicionado. ¿Contrato qué? O sea, nosotros nuestro proceso es, se hace una carta de intención, como comentas, con todas las con todo el clausurado, como si fuera un contrato de promesa compra-venta, pero realmente es una oferta. Está ofertando tal precio, está ofertando los plazos, las condiciones, incluso hasta señalamos que va a haber un contrato futuro, todo esto, ¿no? Y también hacemos el contrato de costo condicionado para recibir en una cuenta especial, que esa cuenta no se puede tocar ese dinero. Y pues ahí se queda, ¿no? Hasta que se concrete. Ya no es necesario entonces lo que tú dices, elevarlo a un contrato por mesa, si no te puedes quedar en la oferta, en la carta de intención. Pero nosotros hacemos las tres cosas. No, bueno, pues le pusiste de más. Pero mira, si tienes una carta de intención bien hecha, ratificada ante notario, sí, yo digo que es preferible tener una carta de intención que te va a costar 3,000 pesos, sí, 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 que no tener un contrato de promesa en escrito privado mal hecho. Ok, perfecto. Es pero 1000 veces, ¿eh? Excelente, gracias. Allá. Fernando, una cuestión. Estamos hablando de los contratos de promesa de compraventa sobre mediación inmobiliaria, son intermediación. ¿Qué pasa, por ejemplo, lo que se está dando en la práctica en todo México referente a las preventas de cosa futura? Preventas de proyectos que no están hechos, que están en proceso de construcción, mientras los estás construyendo, haces los amarres del trato, de los acuerdos, de una cosa futura que está en proceso, que se va a escriturar una vez que el inmueble esté terminado. Me ha tocado varios debates con muchos notarios, todos los puntos de vista válidos, pero en la práctica que se está llevando a cabo muchas veces no va lo que debería de ir en cuestión de manera legal. Mira, ahorita que veamos la compraventa, vamos a ver el tema de la cosa futura, de la compraventa de esperanza y de la compra bajo encomienda.
Y evidentemente esas tres modalidades de la compra-venta pueden estar reguladas desde el contrato de promesa. E inclusive te puede prometer vender algo a alguien que no es de su propiedad. ¿Es válida la promesa de compraventa que te haga yo? Que te vendo el centro de convenciones. Vamos a firmar un contrato. ¿Es válida? Porque el contrato de promesa, como les decía, no tiene efectos traslativos. Por eso no se debe entregar la posesión. El contrato de promesa es un contrato de derechos personales, obligacionales. Yo con el contrato de promesa me obligo a venderte. Más me vale que en ese ínter adquiera para poder venderte, porque si no estaré incumpliendo con la promesa. Como dicen, cuanti más se puede ofrecer vender un edificio muy bonito, al que yo le llamo torre de 3 pisos, de 50 metros cuadrados. Claro que se puede, ¿no? Ahorita lo vamos a ver y tiene importancia sobre todo con el tema de la transmisión de los riesgos. Yo te vendo la producción de maíz, yo te vendo lo que la vaca vaya a dar, o te vendo, o asumimos el riesgo de la construcción y empiezas estos esquemas asociativos donde una dice yo te aporto el inmueble y entonces pues, ¿voy como socio o voy como enajenante? ¿Cuál es mi función económica, jurídica en esta relación? Es que yo le puse aquí, pero el título no hace a los contratos. Pero por ahí el abogado me ayudó y le pusimos una cláusula que parece que dice esto, yo la entiendo así. Pues sí, pero maestro, no es exactamente así. La interpretación jurídica de los contratos, pues no es exactamente la que me dijo ese señor en el Starbucks ese día, Entonces, vamos a cerrar aquí promesa antes de que me meta a la compraventa. ¿Qué onda? ¿Qué más tienen de promesa? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna palabra de esas domingueras que se nos haya salido? ¿No? Todo bien, ¿verdad? Aparentemente. Eso me gusta. Nada más para resumir. Hablaste de el vendedor, perdón, el comprador, si yo no quiero comprar, bueno, está obligado, puedes obligarlo o puedes rescindir el contrato. Es exactamente lo mismo para el vendedor. Yo quiero vender, pero a última hora ya no quiero vender. Es lo mismo, se puede rescindir el contrato o me obligan también a vender. Es igualito, si el vendedor es el que no se presenta en la oficina a firmar, no lo puedes obligar a que te venda de manera espontánea. Tienes que ir a demandarle el cumplimiento forzoso. Okay. ¿Y cómo le vas a demandar el cumplimiento forzoso en sede de promesa? Vas con el juez y el juez va a firmar en rebeldía, dice el código. Okay. No necesitas ni es más, no necesitas ni volverle a hablar. Okay. Si quieres, ¿no? Bueno, vamos a pasar al contrato de compraventa, que es ahora sí que el contrato por excelencia que siempre van a realizar en contrato privado, porque así les gusta y porque pues hay que ahorrarse una lana, ¿verdad, Ricky? El contrato de compraventa, dice por ahí el Código Civil, es un contrato en el que una de las partes se obliga a pagar un precio cierto y en dinero y la otra se obliga a transmitirle la propiedad de un bien. ¿Qué se puede vender? Pues todo, diría el Ricky, todo hay que vender, todo se vende. Todo lo que esté dentro del comercio se puede vender. En materia de bienes inmuebles, pues hay ciertas restricciones, como por ejemplo, pues no puedes vender bienes que pertenezcan al Estado, a la Federación, bienes respecto de los cuales no tengas la disposición. Inclusive yo no pudiera hacer entonces ahí sí una promesa de compra-venta respecto de pues vender la catedral o vender el palacio municipal, por la naturaleza propia de estos bienes que están fuera del comercio. Están fuera del comercio, dice el Código Civil, ya sea por su naturaleza o por disposición de la ley, porque no son bienes en el comercio. ¿Y qué tipo de inmuebles tenemos? Bueno, pues aquí hay una clasificación que en el artículo del Código Civil Federal es el 750, con su equivalente al del Estado, y te dice qué son los bienes inmuebles. Y la fracción primera te dice, me da risa porque cuando yo estaba estudiando esta materia,
estaba ya en mi departamento o cuarto. Un día llegó mi papá y yo llegué y estaba mi papá en el que nunca me había visto, yo creo en los 3 últimos años, y yo tenía ahí unas ballenas vacías y me dice, papá, ya veo cómo estudias, y le dije, mira, agarra el libro, y lo abrió en este tema. Entonces le dije, pregúntame lo que quieras. Entonces me acuerdo y me da risa, pero bueno, es una anécdota personal. Y ya luego nos compramos las ballenas, ya las llenamos. Y dice el Código Civil en otra fracción que son bienes inmuebles los derechos reales sobre bienes inmuebles. Es decir, el usufructo es un derecho real y se entiende que es un inmueble para efectos de la ley. ¿Y qué importancia tiene entender qué es un mueble y qué es un inmueble? Pues tiene muchas repercusiones. Por ejemplo, tratándose de extranjeros, hay por ahí algunos que dicen que le puedes otorgar el usufructo, que porque no es un derecho de propiedad, que porque es el usufructo. Pero el Código Civil te dice que es un inmueble. Y si los inmuebles tienen restricciones constitucionales para ser adquiridos por extranjeros en la zona fronteriza o el famoso fideicomiso playero, pues entonces no se puede. Pero tiene otras repercusiones la clasificación entre muebles e inmuebles, que tiene que ver, por ejemplo, con materia penal. Si alguno de sus clientes en alguna propiedad introduce un bien que por su naturaleza es mueble, imagínense una estatua, pero la introduce con el ánimo de que esté adherido permanentemente en ese inmueble, ese bien mueble se transforma en inmueble. ¿Y qué pasa si alguien pues lo invitas ahí a la cena navideña y pues se le antojó llevarse esa estatua, ¿no? Dice, ¿qué delito cometerá respecto de ese bien mueble convertido en inmueble? ¿Robo o despojo? Porque si es robo, pues la pena es menor y no es delito grave, pero si es inmueble, pues es un delito grave y es despojo. Pero ¿cómo vamos a saber esto? Pues viendo la regulación del Código Civil sobre bienes muebles e inmuebles, ¿no? Esto se los digo así nomás como conocimiento general para que entendamos un poquito la importancia de entender la clasificación de las cosas. O por ejemplo, cuando se hace un avalúo de una propiedad, dice vamos a vender esta propiedad y que el perito no se fije. Y digo, es que fíjate que aquí hay esto, no, es que esos son bienes muebles, dicen los peritos. Bueno, es que los peritos no son abogados, son peritos en evaluación. Entonces yo he tenido ahí pláticas con algún perito y digo, oye, y ese árbol tan bonito que está exactamente, ese árbol tan bonito que está en el jardín, ¿por qué no lo estás contemplando en el avalúo? No, las patas de elefante y todo esto tan bonito, pues también tiene un precio. Y además son inmuebles, pero en fin. Casos especiales de enajenaciones, y aquí creo que es un tema bien importante para que se pongan truchas, porque llegan a las oficinas queriendo vender bienes que pueden ser pertenecientes a menores de edad sujetos a patria potestad, bienes de sujetos mayores de edad pero incapaces porque han sido declarados en estado de interdicción. Y todo esto se los voy a explicar, si no entienden los conceptos me preguntan. Y que están sujetos a una tutela, o bienes pertenecientes a menores emancipados. En estos 3 casos, bienes pertenecientes a menores de edad sujetos a patria potestad, como de los incapaces como de los emancipados, se requiere consentimiento del juez. No puedes vender una propiedad de bienes pertenecientes a estas personas sin que haya una autorización del juez en la que se hayan observado algunos extremos, que sea de beneficio para los menores y que haya una situación de estricta necesidad. No sé si les ha tocado el caso, pero me ha tocado ver, y esto es lo más peligroso, escrituras públicas en las que se enajenaron bienes de alguna persona que esté en estas circunstancias, y en lo que uno ojea la escritura no encuentra la autorización judicial. La jurisprudencia de la Corte hay de 2, unas que te dicen que estás en presencia de una nulidad absoluta, y hay otras que me parece que es la más fuerte y la que yo comparto, que estás en caso de una inexistencia.
Es decir, no hay consentimiento y al faltar el consentimiento no hay contrato, aunque esté en escritura pública. Dice, ah, caray, no, esto ya está peligroso. Lo que pasa que dice la jurisprudencia, si no hubo un juez que se sustituyera en la voluntad del incapaz, ¿quién dio el consentimiento? Si el único que lo puede dar es el Estado. El Estado es el que está velando por los intereses de estas personas. A mí me tocó hace algún tiempo ver una escritura de esta naturaleza y mi cliente quería comprarla y pues lo regresé con el notario que había hecho esa escritura para que lo resolvieran allá, porque pues sí había un problema delicado y la oficina, nosotros no queríamos parecer que estábamos revalidando o convalidando, porque lo que es inexistente no se revalida, no se convalida con una escritura posterior. Entonces hay que resolver el problema de origen. ¿Y qué había que hacer? Pues había que dar por terminado ese contrato con ese menor y volver a hacerlo. Y si los efectos fiscales y que el registro público y que el ISAI, que pues vayan allá, a donde se generó el problema, no sé por qué motivo, y luego vayan con el juez a pedirle permiso para que autorice la enajenación. Otros casos de compraventas que pueden presentarse es compraventa entre cónyuges, entre esposos. Hay que tener cuidado que no estén casados por sociedad conyugal. Es la única restricción. ¿Puede un cónyuge decirle al otro, te vendo la casa, en un contrato de promesa de compraventa cuando están casados por sociedad conyugal? ¿Qué dicen? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede, porque acuérdense que la promesa no es traslativo de dominio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Me obligo a celebrar ese contrato definitivo una vez que hayamos liquidado la sociedad conyugal, y entonces sí. Entonces parecería que está sujeto a una condición suspensiva. Los cónyuges tampoco se pueden donar entre ellos cuando están casados por sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque sería como meter dinero en la bolsa derecha y luego pasártelo tú a la izquierda. O sea, la sociedad conyugal es un fondo común, es una comunidad de bienes. Es como la multa esa que se impuso a un partido y que la va a pagar con nuestros impuestos y va para el INE y dice, pues están pasando el dinero, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ventas con derecho del tanto. El derecho del tanto es un derecho real que se concede en favor de los copropietarios o de los coherederos. Y el derecho del tanto consiste en ser un derecho preferencial para ser preferido en igualdad de circunstancias frente a un tercero que quiere incorporarse a la copropiedad para que uno de los otros copropietarios adquiera, porque es preferible estar uno a estar dos, y si el otro se quiere ir, pues yo no quiero que llegue otro. Entonces véndele primero al copropietario, ofrécele las mismas condiciones que al tercero. O sea, no pueden ser tampoco ilusiones, oye, fíjate que a lo mejor vendo. No, tiene que decir, oye, tengo una oferta por tanto, y el contrato lo vamos a celebrar el 1 de abril para que no se les olvide, ¿no? Y entonces le notificas judicialmente o con notario, les vamos a cobrar barato, pero no dejen de notificar el derecho del tanto. ¿Por qué? Si no notifican y no le dan la oportunidad al copropietario, la venta es nula, aunque obre en escritura pública, ¿eh? Ese tercero ignorado, bueno, el copropietario ignorado, puede demandar la nulidad y lo que se conoce como el derecho de retracto. Es decir, quiero que quites a quien compró y me pongas a mí en esa situación y yo voy a comprar. Se cancela la operación anterior y prevalece yo porque yo tengo mayor interés que él de permanecer aquí. La copropiedad es un problema, y tan es un problema que el legislador otorga un montón de instrumentos para acabar con la copropiedad. La acción de división de cosa común está pensada para que se acabe la copropiedad. Hay que tratar de evitar la copropiedad.
uno jala para la derecha y el otro para la izquierda, y en las copropiedades se arruinan los intereses económicos de las partes. No se ponen de acuerdo los herederos. Señor, ¿para qué le deja a su familia, a sus 5 hijos esto en copropiedad si no se ponen de acuerdo ni para hacer unas quesadillas? ¿No? Mejor a cada uno déjele algo, porque si no entonces estás afectando la circulación de los bienes. Pero bueno, estos son temas que luego en materia sucesoria nos toca pues estar ahí platicando con los clientes y tratar de... Y a veces que logramos, ¿no, Rodrigo? Convencemos a los señores, a las señoras, no, es que ve el muchacho ya está grandote, pero no trabaja, ¿no? Todo lo que nos toca saber de ustedes. ¿No? Y luego la otra venta es la venta al extranjero. ¿Puede un extranjero celebrar promesa de compraventa sobre el departamento ese tan bonito ahí en un penthouse que me enviaron hace unos días? Sí puede. Promesa de compraventa sí puede, sujeto a la condición de que obtenga la habilitación del gobierno federal, la autorización administrativa para ser fideicomitente o fideicomisario en el contrato de fideicomiso respectivo. Compraventas pactadas en moneda extranjera. Puedo exigirle al comprador que me pague en dólares, en euros, en libras esterlinas. No se puede. El artículo 8º de la ley monetaria te dice que las obligaciones pactadas en moneda extranjera para ser cumplidas en territorio nacional se solventarán al tipo de cambio oficial, no pactado, al tipo de cambio oficial publicado para el día de cumplimiento en el Diario Oficial de la Federación. Pero es que fíjate que el día que pactamos estaba 22 y ahora ya está 20. Voy a perder. Pues mala tarde, ¿para qué pactas eso? O al revés, no, ya no me alcanzó. Ya se me disparó el precio, ya no quiero comprar. Entonces no llego a la notaría. Facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas. No me cumples, te demando y le digo al juez que venga y firme y me pagas. Pena convencional, la pacté bien pactada, me quedo con la prenda. Ahí es donde empiezan a verse la utilidad práctica de regular de manera exhaustiva y adecuada y clara estos extremos que se pueden ir presentando. La única posibilidad de exigir el pago en moneda extranjera es si tú tienes una cuenta en esa moneda en territorio nacional y así se pactó en el contrato. Hay bancos que manejan cuentas en dólares y si así se pactó, sí puedes exigir que se te deposite en esa moneda. Dinero o en especie. Tengo buena memoria, no te creas, Las compraventas, dice el código, es una de las partes que se obliga a pagar un precio cierto y en dinero, pero puedes pactar como una obligación facultativa que el deudor se libere de esa obligación entregando cosa diversa a la cual se obligó. Es decir, llegado el día de cumplimiento, o me pagas los $200,000 o me entregas la propiedad de lo siguiente. Es una obligación alternativa en la que el acreedor, aquí hay un tema interesante, puede quedar a juicio de alguna de las partes escoger el bien con el cual se va a cumplir con la obligación. Generalmente la idea es que sea el acreedor el que va a escoger entre el dinero o el departamento ubicado en la torre no sé cuál, con tal ubicación, con tales... Es decir, hay que precisar el objeto del cumplimiento. No sería válida la obligación alternativa o facultativa en la que se dice pues un departamento con penthouse ¿no? Hay que precisar cuál es el objeto y los desarrolladores inmobiliarios cuando se comprometen a hacer estos pagos en especie pues ya de antemano pues ya deben tener un proyecto más avanzado como para poder identificar cuál va a ser el pago que se va a realizar, porque acuérdense que pagar se entiende cumplir, no necesariamente pagar se entiende dar dinero. El Código Civil te dice que se paga haciendo, no haciendo o absteniéndote de hacer, es decir, el pago no necesariamente es dinero, ¿no? Pero en la compraventa por definición es en dinero, salvo que se haya pactado una obligación facultativa o alternativa. Es necesario ponerse de acuerdo entonces en cómo va a ser ese pago. El último tema
en casos especiales y regulaciones que deben preverse. Pónganse de acuerdo en esos contratos de promesa quién se va a hacer cargo de los gastos de inscripción y de los gastos notariales. Sucede que luego se presenta que, aunque la costumbre es insistente, yo no he visto, creo que ha habido 1 o 2 operaciones de las 10 que he hecho en 10 años, que hay alguien que dice, oye, ¿por qué yo voy a pagar todo? Lo que pasa es que el Código Civil establece que los gastos de escrituración y registro corresponden a ambas partes por partes iguales, salvo convenio en contrario. Parece que la regla general es la excepción, y en la práctica siempre el que compra paga todo, ¿no? Hasta el CLG del señor que dice, pues, oye, pues si me vas a vender, pues por lo menos tráeme el CLG, ¿no? Pues me enseñé, ¿no? El certificado de libertad de gravámenes. Pero al comprador le cargan todo, y por eso le sale tan caro. Pero en estricto sentido, la mitad de los honorarios notariales le pertenecen a cada parte. Por eso sale caro. Pero es que así pactaste. ¿Para qué andas pactando así? ¿No? Y al notario no le es oponible ese pacto, ¿eh? Hay jurisprudencia de la Corte que dice al notario le pagan las partes. Al notario no le puedes decir es que se obligó a aquel. Los solicitantes del servicio le deben liquidar al notario sus honorarios, ¿no? Y con eso nos vamos a entender y nos vamos a querer más. Eso es lo más importante, ¿no? Cuentas claras. ¿A qué se obligan las partes? Yo creo que esto es lo más importante. El comprador, pues a pagar. Dice, amigo, que me pague y ya no lo quiero volver a ver. Es más, y no lo quiero volver a ver porque luego hay en el tema de los vicios ocultos. Pero ¿a qué se obliga el vendedor? La doctrina ha identificado 6 obligaciones que le conoce como la entrega continuada o continua. El vendedor se obliga a conservar el bien inmueble en las mismas condiciones en que lo ofreció, cuando tú lo fuiste a ver cómo estaba. Luego pasa que a lo mejor te llevan y te meten a un edificio y dices, este es, y pues a lo mejor ahí pues con el frenesí de la compra, pues tú lo viste muy bonito, pero resulta que te llevaron a una muestra y no coincide con el que te están entregando. Y luego nos hablan a los notarios, yo he visto cada cosa, que dice, ¿a poco eso le están entregando a la señora que viene desde Durango? Y pues, ¿no? Entonces se obliga a conservar el bien en las mismas características que tenía el día que se lo enseñaron, si lo quieren llamar así, ¿no? En las condiciones en que estaba. El comprador, el vendedor se obliga a entregar el bien, a poner en disposición del comprador el bien. Fíjate que lo tenía rentado y le avisaste. Pues el notario no sabía que estaba rentado. ¿Había algún derecho de preferencia que tuviera el arrendatario? ¿Qué dice el Código Civil en materia de derecho de preferencia? No del tanto. El derecho de preferencia es un derecho personal. De hecho, el derecho de preferencia lo puedes regular convencionalmente. Yo le compro a Oscar y le digo, Oscar, si vendes, considérame a mí. Lo que pasa es que ahorita tengo que vender porque pues voy a comprar unas tablas de surfear, ¿no? Y entonces el Oscar me dice, vale, te concedo un derecho de preferencia para el caso de que yo vaya a vender, preferirte a ti antes que a nadie. Bueno, el arrendatario tiene un derecho de preferencia en algunos casos. Entonces yo me tengo que garantizar que te entrego la posesión. Aquí está, maestro, éntrale, pásala y nos vemos. Tengo obligación de transmitir la propiedad. Este es un tema que en la doctrina ha estado estudiado por todo el mundo. Y no me voy a meter en cuestiones teóricas complejas, basta decirles que hay que inscribir el primer testimonio de la escritura. Y dice, pero eso no le toca al notario. Pues en principio no, lo hacemos porque es parte del servicio que se presta para facilitarle a las personas, pero pues el notario hace escrituras, el notario no anda escribiendo escrituras, ¿no? Lo hacemos para colaborar y a veces que se nos encomienda. Asumimos la encomienda, pero resulta que no se pudo inscribir. No, pues este notario no le presta atención a los asuntos. Puede haber muchos problemas en el registro.
pues que no coinciden las medidas, que no coinciden las superficies, que la escritura del antecedente tenía un problema, que en catastro dicen, que no sé qué, que te empiezan a manejar unas novelas. Pues parecería que el vendedor está sujeto, todo, o sea, no se liberó porque ya fue y firmó. Tú le puedes decir, fíjate que no la podemos inscribir porque tu título anterior tenía un problema. Hay un problema en el mapa, en el plano, en whatever, un montón de cosas que pueden presentarse. Pero sí tienes obligaciones de esperarte hasta que ese título se inscriba. ¿Qué otras obligaciones tiene? Estas son de índole más económico. Bueno, salvo la de prestar por las obligaciones de, dice, garantizar por el hecho personal. Es decir, abstente de perturbarle la posesión pacífica al vendedor. No he visto yo un caso donde nadie se abstenga, pero no te puedes estar yendo a meter, déjalo en paz, ya le vendiste. Si aquí se murió tu abuelita, pues ya no vas a poder venir. Ya, eso ya pasó, ya la vendiste, pues ¿para qué la vendiste? ¿No? Pero tienes obligación de garantizar los vicios ocultos y prestar el saneamiento para el caso de evicción. Estos dos pactos, aunque no estén, están. Es decir, llegas a la escritura con el notario y en ningún lado dice que se obligó el vendedor a responder por los vicios ocultos. Pero pues el señor se estaba bañando y de repente pues explota la tubería y se tiene que salir así como estaba en la calle y luego pues salió corriendo y a lo mejor lo atropelló ahí un pulmonero que iba oyendo la banda MS muy fuerte y no oyó, una tragedia. Y dice, pues el señor me vendió con vicios ocultos. ¿Qué son los vicios ocultos? Como su nombre lo dice, son defectos que no estaban manifiestos, que no se veían a simple vista y que surgen. Por ahí en el código dice, si una de las partes es experta, no puede alegar no conocer cosas que son evidentes. Yo te compré una casa en el centro histórico, yo soy un arquitecto. Oye, resulta que las vigas están cayendo, ahí te reclamo, oye maestro, pues si el edificio lo construyeron mis tatarabuelos en 1850 y todavía quieres que esté como la casa de mi querido Rodrigo, pues no se puede, ¿no? Vicios ocultos son cuestiones que no se veían a simple vista y que nadie podía prever, que surgen. Tienes una limitación de 1 año para hacerlos valer y tienes 2 acciones. La acción, perdónenme el tecnicismo, la acción redivitoria y la acción quanti minoris, es decir, rescindir el contrato o exigir una disminución en el precio. Ya pagado, ya con escritura, ya inscrito, 1 año después de la entrega. Porque también puede haber pacto de reserva de posesión. No me lo has dado, no empiezan a correr los plazos en mi contra. Si apenas me metí hoy y dices que ya pasó el año. Entonces, aunque no esté, está. ¿Cuál es la única manera de que no estén? Que se renuncien. Ahí ya dependerá de ustedes a quién quieren proteger. Nosotros como notarios estamos en medio. Si a mí me pregunta el cliente, oiga, ¿qué onda con los vicios ocultos? Aquí dice que se está renunciando. Yo le explico al cliente y le digo, fíjate que si renuncias no los puedes hacer valer. Va a decir, es que este notario es bien malo, bien gacho. Nos tumba las ventas. No es eso. Uno es imparcial y tiene deber de asesorar a las personas porque no son expertos en esto, ¿no? Pero si el que está ahí pues es un abogado, pues le voy a decir, maestro, pues no tengo mucho que decirte, fírmale lo que tú quieras, ¿no? ¿Y qué es la evicción? ¿Sí la han visto en las escrituras? O a lo mejor ustedes no. La evicción es cuando con posterioridad a la enajenación se presenta un tercero con una sentencia judicial que le otorgan un mejor derecho sobre esa propiedad. Imagínate el vendedor que vende 2 veces y el comprador en la primera operación fue más rápido que tú, fue y ya inscribió. O una prescripción, que alguien por ahí les digo, puedes prescribir, puedes hacerte de esta propiedad si eres poseedor a título de dueño, pacífica, continua, libre, de buena fe, pues ya no te salgas. Yo he visto muchos amigos que así le hacen y dicen, tú quédate. Bueno, si tienes una sentencia y el vendedor sabía de la que actuó con mala fe, de que había un tercero con mejor derecho que tú,
responde de los daños y perjuicios, inclusive dice el código de todas las mejoras que tú le hayas realizado al inmueble. Entonces, vicios ocultos y evicción son pactos naturales, entendidos en los contratos, aunque no aparezcan escritos. ¿Qué problemas se pueden presentar con la escritura? Nosotros sabemos, los abogados, que el registro público, decimos, es de naturaleza declarativa, no es constitutivo de derechos, salvo el caso de Quintana Roo, que es el único registro público del país en el que los derechos se transmiten en el registro, no se transmiten en las notarías. Si les llega a tocar vender algo por allá, pues hay que tener cuidado con esto. Si no está inscrito en Quintana Roo, no hay traslado de dominio. En Sinaloa, el traslado de dominio ocurrió, dice el código, desde que las partes acordaron precio y cosa, sin que haya sido entregado uno ni satisfecho el otro. Pero ya llegamos a la notaría, ya hay escritura, puede haber sido una escritura a plazos, con reserva de dominio, con reserva de posesión, lo que sea. Pero no se inscribió. ¿Y por qué no se inscribió? Pues porque no le dieron al notario el dinero, porque le dijo al notario, no le escriba, porque fíjese que me dijeron que el SAT anda atrás de mí, o fíjese que mi esposa, o cualquiera de esos chismes, ¿no? No se quiso inscribir. Pues dice el Código Civil que las compraventas no inscritas no surten efectos frente a terceros. O sea, entre las partes es obligación, es una compraventa obligatoria, pero si por ahí aparece alguien que llega y ese señor vendió en otra notaría el mismo día después, o a 10 personas más, pues estás metido en un problema. Hay que inscribir las escrituras, y nosotros hemos dejado de escribir escrituras cuando el cliente nos dice no lo escribas, yo le digo fírmale aquí, y lo pongo ahí en la pared en un cuadro, y digo esto aquí tiene que estar, que no se pierda, sáquenle 20 copias, cada quien tenga una, porque pueden presentarse problemas relacionados con la inscripción, con la no inscripción de la escritura. Dice, ¿quién cumple primero? Llegamos a la notaría y dice, no, que tú págame, no, pues que tú entrégame, ¿no? No, pues que hasta que tú, ¿quién cumple primero? Pues se supone que el contrato de compraventa es un contrato en el que pues hay buena fe entre las partes y se cumple dando y dando. Puedes señalar, dice, es que fíjate que allá tengo unos clientes gabachos o canadienses que dicen que el escrow, ¿no? ¿Y aquí quién hace escrow? No, pues no hay. Bueno, el Código Civil prevé que se pueden dejar las cosas en depósito de un tercero para que éste las entregue. O sea, tampoco crean que los gringos nos van a venir a enseñar, ¿eh? No piensen que soy de la 4T. No, sí nos van a enseñar. El escrow es una figura muy buena y está prevista en el código. Se deja en depósito de un tercero, él te va a entregar el departamento y él te va a entregar el cheque, por decir, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? Pues ya me anticipé, si no se inscribió no surtió efectos. Si no se hizo dando y dando, ¿qué dice el contrato? Bueno, es que a lo mejor había una reserva o un plazo. Vamos a tenernos a lo que pactaron las partes. Ya les platicaba yo al principio que ¿cuál es la ley suprema de los contratos? Lo que ambas partes de manera libre pactaron. Y si no, pues ahí tenemos la figura del tercero designado para que haga la entrega. Quizá ese tercero les va a cobrar, pero seguramente al Ricky no le va a gustar. No pago. Modalidades de la compraventa, ya hemos mencionado de manera tangencial algunas de ellas. La compraventa de contado, con dinero propio de un tercero, ¿no? Pero es de contado. Compraventa a plazos o en abonos, con reserva de dominio, con reserva de posesión, de cosa existente o de cosa futura. Lo normal es que se venden las cosas que existen. Dice, ¿cómo vas a vender algo que no existe? O sea, lo que por allá me preguntaba alguien, ¿es la promesa de cosa futura o la compraventa de esperanza? Puede existir.
Oye, pero ya te la pagué y no existió. ¿De quién es el problema? Pónganse truchas. Si son consumidores, la jurisprudencia dice que el riesgo lo adquiere el consumidor, que la no existencia de la cosa es perjudicial para el comprador. Cláusula rescisoria. ¿Le pusieron cláusula rescisoria a la compraventa o no se la pusieron? ¿Está bien hecha o no está bien hecha? Compraventas, ¿de qué naturalezas hay? Mercantiles, civiles, de derecho administrativo, esas no las incorporé. Cuando le compras al Estado o el Estado participa con esa esfera que se pone la cachucha de derecho público, o compraventas con consumidores. Compré con reserva de dominio y quiero constituir el régimen de condominio. ¿Puedo o no puedo? Y dice, oye, pues ya la compré. Pues no puedes, porque no tienes el dominio. Y el régimen de condominio es una modalidad de la propiedad y la estarías alterando la propiedad. ¿Y quién tiene que constituir el régimen? Pues lo puedo constituir yo como comprador con reserva de dominio con un poder que me dé el vendedor como titular del dominio de un inmueble que ya vendió, o que lo constituye el vendedor con consentimiento del comprador para que le repare perjuicios del régimen y entonces se puede hacer en escritura pública. Un tema ya para terminar, bueno, para casi terminar creo. Oye, pues que queremos vender bienes que pertenecen a esta sucesión. Se murió el señor hace unos días, y ya los días ya andan queriendo vender, no estaban esperando. Estaban esperando conseguir comprador. No, pues hay que pedirle, pero hay que vender, porque pues, está muy buena la oferta y no hay que dejarla pasar. Está en la playa, no hay terrenos en la playa. No es un trámite que se obsequie de manera así tan fácil, Tengan cuidado porque a pesar de la idea que se tiene de que pues el juez así rápido, despacha el oficio, sí, véndase, no es así. Acuérdense que cuando una persona se muere, desde el momento en que se muere, la ley dice que se traslada la propiedad a los herederos, aunque eso no se haya materializado, los juicios sucesorios son largos. Pero hay una figura ahí en el medio que se llama el albacea. El albacea, dice inclusive la doctrina, que es un auxiliar de la administración de justicia. Gracias. Porque el destino me trajo. Dice que el albacea es un administrador, un auxiliar de la administración de justicia y es un administrador de un patrimonio en proceso de ser liquidado. El albacea no puede estar iniciando operaciones nuevas, ni contraer nuevas obligaciones, ni decir, yo soy el albacea de don no sé quién, y pues aquí vamos a hacer un hotel. No, esos son sueños del albacea. Tengan cuidado de los albaceas. Y siempre, cuando se trate de enajenación de bienes pertenecientes a una sucesión, lo primero que hay que determinar es si urge vender el inmueble o alguno de los inmuebles. ¿Y por qué urge? Pues porque son de difícil conservación o es muy onerosa el cuidado de esos bienes, que de tal manera que de no hacerse va a implicar más problema para la masa hereditaria y para los herederos. Entonces hay que acreditarle al juez que existen estos extremos. Los jueces no lo van a obsequiar. Bueno, sí lo hacen, la neta, bien fácil. Pero no deberían los jueces estar autorizando estas operaciones sobre la masa hereditaria sin que se acrediten estos extremos. ¿Y los herederos quieren o no quieren vender? Hay que preguntarles, ¿no? Hay que digan que sí. Aunque todavía no tienen adjudicado, no se ha hecho la partición, estamos en el inventario de la sucesión todavía. No, pues que fíjate que los herederos no quieren, o hay uno que no quiere. Bueno, pues vayan entonces con el juez. Y si el juez decide que a pesar de que uno de los herederos no quiera, la venta se puede hacer. Oye, pero
vamos a vender esta casa tan bonita aquí en la Marina, que tiene su muelle, aquí el señor allí andaba siempre, lo vamos a extrañar, dice. Y quiero aplicar la exención del ISR de Albacea, dicen los herederos, para que no se vaya, que nos van a dar pues, $2 millones y se nos va el ISR. Dice, ¿y quién va a exentar el ISR? Pues si el señor ya se murió, si los señores herederos todavía no se adjudican, y tú Albacea, pues tú creo que vives por allá, pues, llegando al aeropuerto, ¿no? No, pero que mira, que me han dicho que no se puede exentar el ISR de casa habitación en estos supuestos. ¿Quieren exentar el ISR de casa habitación? Adjudiquen a los herederos que sean copropietarios y entonces sí, con el recibo de la luz del papá que se acaba de morir, pueden hacer valer la exención, ¿no? Pero si a juicio del notario, recuerden que los notarios somos los que calificamos. Ahora llegamos a la parte más bonita. No, a ver. Si tienen alguna pregunta que haya quedado ahí pendiente, con todo gusto trataré de evadirla o asignársela al Rodrigo o aquí al Oscar. Con mucho gusto, o con mucho gusto. colega que anda por ahí. Gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Está bien, exacto. No, excelente, no, eres buen expositor. ¿Una pregunta, señor? No, lo que pasa es que comentaste que te recordáramos en la parte de cosa existente futura, la parte de la modalidad de contrato de compraventa. Y habíamos hablado aquí comentando cuál sería la mejor práctica entonces a tu criterio. Hemos visto que algunos desarrolladores en Monterrey o en otras partes manejan para esta parte de la cosa futura, o sea, las preventas, solamente manejan lo que es el contrato de intención o la promesa. Tú comentabas ahorita, y como comentaba aquí nuestro compañero, actualmente hay muchos desarrolladores que se manejan con contratos de promesa, sí, o incluso contratos de compra-venta, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Creo que la duda es respecto involucrados, pues manejamos muchas preventas, ¿no? Sí, tu duda es cuál es la recomendación tratándose de cómo manejar la cosa futura o el tipo de contrato. El tipo de contrato. Yo te digo que haga cartas de bueno, lo mejor es hacer contratos de promesa en escritura pública, Okay. O sea, es lo mejor. Pero si no quieren pagar, hagan una carta de intención. Eso es el mejor instrumento. No te va a generar pago de Isaí. Isaí. Dice la ley de Hacienda que los desarrolladores están obligados a retener y enterar el pago del ISAI dentro de los 15 días del mes siguiente cuando hicieron la promesa. Avísenle a sus clientes, porque luego resulta que todo el proyecto está en un fideicomiso y el fiduciario nos manda la instrucción y uno revisa el proyecto y en los antecedentes viene que hace 50 años celebraron una promesa y que entonces hay que actualizar recargos. Dice, oye notario, ¿por qué no le quita eso? Pues díganle a su fiduciario. ¿Por qué están dejando la pistola con las balas aquí en el garage? Ya no la puedo esconder, ¿no? Entonces hay que pagar el ISAI, o por lo menos avísenle al cliente, ¿sabes qué? Llévate tu contratito y ve y págalo al municipio. El municipio te va a recibir el pago, encantado de la vida. Ese punto que tocas es bien interesante porque también cuando llegas te dicen, oye, pero ¿qué ISAI va a pagar de lo que no existe? ¿Cómo se evalúa esa parte? Sí, bueno, simplemente con el contrato. Con contratos de promesa de cosa futura pues la vas a tener muy, muy difícil, ¿no? Porque no tienes un bien sobre el cual, porque la autoridad te va a pedir más elementos, tipo topográfico. ¿Cómo se parece? Pues en esos casos yo te voy a decir, regúlalo en tu documento contractual, pero lo más importante es la transparencia. El mayor de los problemas que tenemos es que llega la gente a la firma y no sabían que debían, porque hubo alguien que no les dijo. Hay que pagar impuestos. Regula e infórmale al cliente quién los tiene que pagar y en qué momento. Me ha tocado casos que de esas situaciones de promesas a 3 años que le dicen al cliente, oye, y el predial de hace 3 años no lo he pagado, es el vendedor. Caray, ¿quién lo tiene que pagar? La ley de Hacienda Municipal te da una solución, pero el problema es que no lo avisan, no se lo dicen a las personas, y no todas las personas, digamos, son
igual de atentas o de razonables o de perspicaces, tienes clientes de distinta naturaleza. Y tú si me dices, ¿tú qué le recomiendas? Por ejemplo, tratándose de los contratos de cosa futura, de cosa esperada, de cosa bajo encomienda. Pues lo mejor es regular la teoría de los riesgos. Que tú le digas al cliente, si esto no está construido, porque estás protegiendo a un consumidor. Pero eso ya depende mucho de tu formación como profesional. Si para ti, pues si le queda mal no me importa, al cabo yo aquí cobro una comisión y si no, pues el mismo departamento lo puedo volver a vender a otro. Todo depende mucho de cuál es tu plataforma, digamos, si quieres ética, profesional, y a quién quieres proteger, porque tú puedes proteger tantito más a una parte que requiere o que tiene esa vulnerabilidad. Y nosotros los notarios nos percatamos mucho de cómo llega el cliente a la oficina y cómo hay muchas ocasiones que es que aquí no le dijeron. Entonces nosotros nos la ponen muy difícil y tenemos la obligación a veces de empezar a temperar y de decirle a las personas, es que fíjate que aquí hay un problema, o tú no eres el responsable del pago, ¿no? Entonces yo creo que aquí el llamado es ese, hay que ser transparentes para que tú te vayas a dormir a gusto. Y te aseguro que el mercado inmobiliario, sí, ¿no? El mercado inmobiliario va a florecer, no vamos a tener problemas, no queremos ensuciar a Mazatlán, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, con la carta de intención nosotros la llevamos a ratificar con ustedes. Sí. ¿Sí? Sí, yo les recomiendo pues que sepan hacerla, ¿no? Nosotros la hacemos perfectamente bien y a lo mejor ustedes la ven y dicen. Miren, con todo gusto, yo en la semana, miren, esta plática se está grabando, la vamos a difundir. El texto, todo este texto, toda esta explicación, todo este choro, está en mi blog, en fernandogarcesais.wordpress.com, ya está ahí. Voy a subir una carta de intención en la semana que viene, porque la semana va a haber muy buenas olas y no voy a tener tiempo. Pero me comprometo a subir una carta de intención modelo, aunque tengan mucho cuidado con los formatos y los modelos, porque yo la otra vez compré un traje y no me quedó, ¿no? Entonces hay cosas que deben ustedes tener, lo básico, les voy a tratar de ayudar, aunque no me comprometo a decir, yo sé tu modelo, yo les estoy advirtiendo. ¿Qué les recomiendas entonces? Pues yo les recomiendo pues, que busquen una asesoría, hay muchos notarios, ahora cada vez somos más. Sí, es como notarios, o sea, ir con notarios. Sí, vayan con un notario. Yo digo, es la mejor, o sea, yo cuando me enfermo, pues que voy con el doctor. Tengo algunos, Hasta cobran las preguntas los notarios, no hay mucha apertura. Un poquito más. No, bueno, pues oye, no hay botella de etiqueta azul que no se resista, Ricky. Nosotros con todo gusto los apoyamos, nosotros es parte de todos los días y la verdad se los digo, hagan cartas de intención ratificadas ante notarios, son más baratas, más rápidas y vinculantes. 3,500 por firma y incluye la certificación de los documentos, más o menos es lo que cobramos, más o menos, ¿no? 3,500 dice. Ya lo dijo, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario en lo personal respecto de la carta de intención. Todos los contratos de promesa de venta hay que tener mucho cuidado. No obstante que si no se da el anticipo o el parte del precio, hay criterios sustentados por el 12º circuito de los tribunales colegiados, que es el que corresponde a Sinaloa, donde ni siquiera a criterio de ellos debe de existir anticipo del precio. Basta, de conformidad con el Código Civil, que exista acuerdo entre precio y cosa para que exista compraventa. Luego entonces la promesa de venta deja de tener sentido y se convierte en una compraventa. Lo que dice Fernando tiene toda la razón. En nuestra notaría nosotros tampoco hacemos contratos privados. El notario debe abstenerse de cualquier contrato porque debe de elevarse a escritura pública, él no puede intervenir. Y cuando hay contrato de promesa de venta y se asimila a compraventa, el notario tiene que retener los impuestos correspondientes. Entonces, esto es muy delicado.
Yo considero en ocasiones que el contrato de promesa de venta respecto de condominios en torres se podría manejar como una promesa de venta pero unilateral, donde una de las partes solamente ofrece comprar, pero no podemos establecer el precio a criterio de los tribunales de este estado, porque podría pensarse que estamos hablando de una compraventa. Es algo muy delicado. Mi recomendación es que se celebre el contrato de compraventa en escritura pública y evitar problemas. Ese es lo correcto, ¿no? Pero bueno, la costumbre es que se celebran contratos de depósito, de prenda, de promesa, etc. Mi recomendación es contratos que se elevan en escritura pública y se van a quitar de problemas. ¿Por qué? Porque las cosas pueden variar en un futuro y cuando hay problemas respecto al cumplimiento de un contrato de promesa, créanme, señores, que van a terminar en los tribunales y los gastos se van a multiplicar y va a quedar en riesgo la propiedad porque no van a poder disponer del inmueble en manera pronta. Entonces, deben de estar muy bien asesorados, tener con el notario con los que trabajen, tratar de tener mucha cercanía y evitar cualquier problemática que les puede representar un dolor de cabeza en el futuro. Bueno, eso. Para continuar el programa tenemos dos últimas preguntas. Yo creo que me voy a retroceder un poquito en el tema de la cuestión de la sucesión, de la venta de una sucesión. ¿Cuál es la capacidad legal que tiene una albacea para poder proceder en una compraventa en los cuales los herederos no están muy de acuerdo, pero está nombrado una albacea? ¿Cuál es la capacidad legal de ese albacea en un momento dado? Como les comentaba, en caso de que alguno de los herederos no quiera, o inclusive todos los herederos no quieran, el albacea se dirige al juez y le exhibe las razones, los fundamentos de por qué es conveniente para la masa hereditaria la enajenación, y el juez es quien da la autorización. El juez legitima al albacea. El albacea es un administrador de los bienes y no pudiera disponer por sí de los bienes que conforman la masa hereditaria si no tiene consentimiento o, en su defecto, la aprobación del juez. ¿Y una última pregunta? Sí, mi pregunta es, ¿qué tan viable es utilizar la firma electrónica en una carta de intención? ¿Quién preguntó? Diana Román. Hola, ¿qué entiendes por firma electrónica? ¿Una firma digitalizada? Sí, nosotros utilizamos una plataforma que utilizan en Estados Unidos que se llama Dropbox, donde la firma le llega directamente al correo del cliente. Mira, muy bien. En México no tenemos una legislación, por lo menos a nivel notarial, respecto de la firma electrónica, que la firma electrónica y la firma digitalizada no son lo mismo. Pero el Código Civil te dice que el consentimiento es válido. Perdón, me voy un tantito más para atrás, que el consentimiento se expresa, dice, ya sea de manera expresa, perdón por la repetición, o por signos inequívocos, de manera tácita o expresa. La firma, pues, es uno de los signos con los cuales se interpreta el consentimiento. Si tú firmas un documento y lo envías por correo físico, pues te va a llegar un documento original con una firma autógrafa. Si tú envías un correo electrónico, pues parece que estás reconociendo esa forma de comunicación. Esa es otra, no se les olvide. En los contratos pueden utilizar correos electrónicos para notificar fechas, incumplimientos, etcétera. Lo pueden hacer, háganlo. Es más barato, más fácil. Pero una firma puesta en un documento en la cual no sea original, vas a tener un problema de prueba. No es un problema de validez, a lo mejor y sí corresponde a la firma de la persona, pero vas a tener el problema de probar si él la puso, si no hubo una alteración, si no hubo una manipulación. Hoy se puede manipular en una computadora. Es más, mira, yo certifiqué hace poco unos documentos que me llevaron, y una de las firmas que venían en cada una de las hojas era una firma que a mí no me costaba que fuera original, sino parecía todo lo contrario, porque hay por ahí una estrategia que le raspas con una moneda a la firma. Entonces nos dimos cuenta que la firma estaba puesta
Entonces yo en la certificación, pues van a ser 50 hojas, les voy a cobrar 250 pesos por hoja, está bien, y al final puse una leyenda. Y no me ha pagado el Ricky. Al final puse una leyenda que certificaba ese documento, salvo en lo relacionado con una firma que aparece en todas las hojas y que es de tales características, que respecto de ella no me consta que sea auténtica, sino que tengo elementos para presumir que no es así. Cuando llegó el cliente y se la llevó, la recogió en recepción y luego llegó y dijo, oye, ¿qué onda con esa certificación? Y luego, pues, ¿qué onda con tus documentos? ¿No? Entonces, miren, lo más claro es, si el documento viene del extranjero, pues allá también tienen notarios, inclusive andan hasta en las gasolineras. Esa es la función de los notarios allá, precisamente. Entonces, que te la manden notariada o notarizada, como más les guste decir, y ya llegará aquí el documento, inclusive apostillado, y nosotros pues le daremos plena validez, ¿no? No sé si con esto quede más o menos evadida la pregunta. Bueno, para continuar, le vamos a otorgar un reconocimiento de manos del presidente del Consejo de Notarios del Estado de Sinaloa. Sí, por favor. Al doctor Fernando García Sáenz. Estimado Fernando, fue muy completa tu participación, y como reconocimiento de tu participación en este curso de Derecho Inmobiliario, en representación de AMPI, de Roberto Arellano y del Consejo de Notarios del Estado de Sinaloa, le permito otorgarte el presente reconocimiento. Y muchísimas gracias por tu participación. Gracias. Una foto, ¿no? Y antes de pasar a un proceso de 10 minutos, le cedo la palabra al ingeniero Roberto Arellano. Bueno, vamos a tener 10 minutos de receso para que nuestro siguiente expositor, Ucisinchi Arellano, se presente y se programe toda su información para arrancar en 10 minutos. Toma el tiempo para ir al baño o cualquier cafecito. Señor. Que haya sido hombre, Ahora sí, ya. Dejo pelear. Sí, me estaba. ¿Qué pasó? ¿Tú vas a exponer también? ¿Qué tal? Entonces, ¿qué manejas tú? ¿Qué manejas? De carta, de contrato de... Ahorita es que manejamos un contrato con el comisionado Salas. Y se va a